Analizando otros factores ambientales de mi relación, veo que algo está fallando ahí. Entonces, ahí podría ser un momento en que yo lo llevo con un psicólogo, con un psiquiatra, y él me puede decir, quizás tiene una desregulación. O caso contrario, yo tengo a mi pareja y veo que está teniendo un cuadro muy severo de muchísimo trabajo y estrés laboral, y quizás entonces ahí veo que también están algunas alteraciones y quizás él tenga un cuadro de ansiedad generalizado por algo que está viviendo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no hay una edad o un momento de la vida exactos para tomar psicofármacos, que es dependiendo de la situación en la que nos encontremos, en el contexto. Y también algo que es muy importante y con lo que también nunca nos debemos de casar, es que los psicofármacos pueden ser por periodos cortos, por periodos medianos o por periodos largos, quizás, pero siempre en función de la mejora de mi paciente. Y no me voy a casar con que, pues él se quiere alejar y le dan un Ritalin o le dan un diazepam. No, cada persona es diferente y necesita un tratamiento personalizado. De ahí que sea muy importante que cuando nosotros recibimos algún paciente al cual le vamos a dar cualquier terapia y también en este caso psicofármacos, hagamos un historial clínico, pero lo que se dice un señor historial clínico. ¿Y a qué me refiero a esto? No solamente con que me dé su nombre, su edad, su género, ese tipo de cosas, sino de verdad ver, por ejemplo, tiene una buena alimentación, hace ejercicio, tiene otras enfermedades, a partir de cuándo siente estos síntomas, anteriormente en su niñez, adolescencia, juventud o incluso en alguna etapa de su adultez, sufrió algún accidente, tuvo alguna patología, cualquier cosa, o sea, sus resultados que a veces podremos decir son tan tontos o no nos interesa a nosotros en la parte psicológica, como son, por ejemplo, una prueba de biometría hemática, una prueba de recuento de células sanguíneas, de colesterol, de proteínas, que podríamos decir, eso pues no tiene que ver, pues sí tiene que ver. Entre más detallistas seamos en nuestro historial clínico, es mucho mejor, porque eso nos permite tener más al pendiente y entender cuáles son los psicofármacos, en este caso, que mi paciente de verdad va a necesitar. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, primero, vamos a ver, ya vimos que los psicofármacos van a actuar a nivel cerebral, que no hay una edad específica, que es necesario conocer la situación de nuestro paciente para poder recetarlos propiamente. Y la pregunta aquí sería, ¿los psicofármacos son algo nuevo o es algo que ya veníamos manejando en la humanidad desde tiempos inmemoriales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Que han leído? ¿Saben algo? ¿Han escuchado del primo de un amigo? Bueno, Abril, antes de pasar a eso, creo que es para poder como complementar lo que decías, sí, es como muy importante descartar como cualquier enfermedad física, ¿no? Y ahí es donde entra lo que tú decías, ¿no? Como esta cuestión de los estudios de laboratorio, cuestiones así, porque también puede deberse a deficiencias, algunos síntomas. Entonces, pues antes de considerar como el dar un fármaco o mandar a valoración psiquiátrica, pues sí tendría que ser como descartar antes todo lo que tenga que ver con la cuestión física. Sí, efectivamente. Y les comentaba, ahí es donde entra precisamente el que tú hagas un buen historial. Si tú conoces ahora sí todos los antecedentes de tus pacientes, la sintomatología que quizás no sea solamente referida a lo psicológico, te puedes enterar de muchas cosas y de lo que está viviendo tu paciente realmente y dar una valoración más integral, más compleja y que de verdad sea en pro de la salud de tu paciente. Y con respecto a lo que preguntabas, pues no creo que sean muy nuevos los psicofármacos. Em, sí han ido, sí considero que hay cada vez más investigación en cómo utilizarlos y para qué específicamente, pero así muy, muy nuevos no considero. Pues Pero tienes así no te podría decir a raíz de qué siglo se utilizó o algo así. Pues tienes toda la razón, no te preocupes, eso es parte de lo que estamos todos aquí para platicar y pues también para llevarnos cosas nuevas. A mí algo que me encanta es siempre si entro a alguna charla o algo, qué es lo nuevo que me voy a llevar, ¿no? Y por ejemplo, aquí está el dato curioso de hoy, vamos a ver, ahorita que cambiamos. Pues resulta que realmente, pues, no, miren aquí, ¿habían escuchado hablar del papiro de Evers por ahí en algún momento de su vida?
quizás en alguna clase de farmacología, por ahí, en algún video de los de TikTok o de los de 15 segundos que luego nos aparecen en redes sociales. El papiro de Ebers es un documento, un vestigio histórico ya de la cultura egipcia de allá por el año 1550 antes de Cristo, imagínense, hace muchos años, y un poquitos, al mismo tiempo, donde se describían varias cosas de la sociedad egipcia, entre ellos algunos principios farmacológicos. Y fíjense que dentro de este documento histórico, ya podemos decirle, hay un apartado que se dirigía específicamente a las enfermedades mentales. Ahí lo que ellos decían en el papiro de Evers es que las enfermedades mentales eran porque los espíritus malignos, como los que tenemos aquí en la imagen, se introducían en el cuerpo de la persona y eso causaba las alteraciones en su comportamiento. Y como los egipcios tenían una medicina muy desarrollada y a un mismo tiempo una cultura religiosa también muy profunda, ellos decían que la forma de combatir estos demonios era a través del uso de diferentes plantas. Una de ellas, por ejemplo, era el cilantro. Ellos decían que una persona que tenía los espíritus diabólicos como los espíritus del Shaitú y se tenía mucha ansiedad, lo que tenía que comer mucho era cilantro. Por otro caso, si un espíritu se le había metido en el interior y le causaba mucha tristeza, mucha angustia, lo que tenía que consumir era amapola para contrarrestar su depresión. Pero también había otros casos en los que, por ejemplo, hoy día sabemos que la epilepsia se lleva por un desequilibrio también a nivel del cerebro, pero ellos también dicen que era quizás una posesión física en el momento del espíritu. Y lo que hacían era que les daban un té o un jarabe de mandrágora en aquellos entonces. Y de esta forma los egipcios sentaron las primeras bases de lo que podríamos decir un tratamiento psicofarmacológico, donde ellos les daban algo a las personas que tenían esta posesión de los espíritus malignos para que ellos pudieran entonces contrarrestar el efecto. Pero podríamos decir, pues los egipcios fueron una de las culturas madres a nivel universal, hicieron muchas cosas, muchos avances. ¿Hay otros documentos, otros precedentes? Pues resulta que sí. Los chinos también tienen un documento que se llama el Neichin. Si no lo han leído, se los recomiendo. Ya está traducido al español. Yo por ahí lo tengo en mis archivos. Si les interesa, se los puedo pasar. Y es una cosa maravillosa, porque te explica también el uso de muchas plantas, de raíces, incluso algunos animales para algunos tratamientos médicos. Y también resulta que en el Neichin tenemos un capítulo que está dedicado a la salud mental. En este capítulo ellos nos dicen que en sí las enfermedades en general son provocadas porque hay un desequilibrio en el yin yang. Sin embargo, dependiendo en el órgano donde había este desequilibrio, ellos podían decirnos a qué se refería esta enfermedad. Por ahí veo un comentario, vamos a ver para acá. Ah, sí, si les interesa el libro, con gusto, después se los puedo pasar. Y pues, por ejemplo, en este libro del Nietzsche decían que si había un desequilibrio donde el yin, que es la esencia de la oscuridad, de lo nocturno, era la que estaba en mayor presencia en el individuo, a nivel de su corazón, por ejemplo, la persona tenía mucha ansiedad. Si este desequilibrio era a nivel del hígado, la persona tenía un cuadro psicótico y por eso alucinaba y por eso hacía o decía que escuchaba voces o veía cosas. Si la persona tenía un desequilibrio a nivel del vaso, pues resulta que la persona era muy obsesiva. Por ahí los que tenemos un poquito de TOR, podemos quizás luego revisarnos qué tal estamos de vaso, quizás por ahí tengamos algo. O decían que si las personas tenían afectados los pulmones, por ejemplo, era cuando entraban en este caso de tristeza y una depresión profunda. Y ellos lo que hacían era que también utilizaban ciertas plantas que afectaban a estos órganos en particular para convertir esa sintomatología mental. No nos quedamos ahí todavía, pasamos todavía y otro de los vestigios que tenemos aquí es de Historia Plantarum, un libro también muy bonito desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista farmacológico, porque aquí un personaje griego que se llama Trofesto de Eresto hizo también una recolección y él lo que ofrecía eran dos cosas. Una descripción súper detallada y con dibujos hechos a mano de las plantas que él conocía, con los nombres que él conocía y los nombres que las comunidades lo conocían, y iba detallando qué se usaba. Por ejemplo, se usaban las bayas, las flores, las hojas, los tallos y qué efecto tenía. En esta historia que plantaron, por ejemplo, él lo que se dio cuenta es que algunas plantas, como el hinojo, que a veces es una planta que crece simplemente a orilla de calle o en los montes, es muy buena para tratar la ansiedad. Y entonces
Estos tres documentos en particular fueron sentando algunas bases de cómo se iba a desarrollar ahora esta parte de la farmacología, pero enfocada a la salud mental, que fue el antecedente principal de los psicofármacos. Y con esto en mente, entonces nosotros ahora podemos decir, ¿y actualmente cómo son los psicofármacos? ¿Cuáles son los psicofármacos que ocupamos? Resulta que actualmente tenemos diferentes tipos de psicofármacos, desde los que más conocemos como los antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos, que son los que vamos a ver más a detalle el día de hoy, estabilizadores del ánimo, estimulantes, hipnóticos y sedantes. Yo sé que si se los menciono así, vamos a ver como que me suena, pero mejor dígame alguno que yo conozca más. Y pues bueno, si hablamos antipsicóticos, el apiridol y la cromopromacina creo que son de los más conocidos. Si nos vamos antidepresivos, la fluoxetina y la cetralina, creo que son los que todos en algún momento hemos escuchado. Yo por ahí en algún momento también usé caso de ellos. La paroxetina también la tenemos ahí. En ansiolíticos nos vamos a encontrar el diazepam, que generalmente, si hablamos de ansiolíticos, está en la familia de los PAN, así se le conoce, porque tenemos el diazepam, el prazolam, entre otros PAN. Estabilizadores del ánimo, donde el jefe maestro o el más preferido en esto es el litio, el ácido valproico, la carbamazepina. Estimulantes como el feniltinato, las anfetaminas tan sonadas que se han escuchado por ahí. Y en los hipnóticos son sedantes también las benzodiazepinas y los barbitúricos. Yo sé que ustedes en estos, pues, los han escuchado más, quizás hayan utilizado o conocido a alguien que los haya utilizado, y pues probablemente también nos entre mucha duda, ¿no? Yo sé que salen preguntas de que cómo funcionan, tienen efectos secundarios, por qué me ayudan, no son buenos, los tomo por un tiempo y los dejo, ¿cómo es esto? Entonces, hasta aquí chicos, algo que les llame la atención, algo que quisieran saber, que me quieran decir, seguimos adelante, les está gustando, ya los dormí. Muy interesante, profe. Continúe, por favor. Bueno, ahora, como propiamente habíamos dicho, es que estos fármacos, los psicofármacos, van a actuar a nivel cerebral. Pero ¿cómo van a actuar? Primero que nada, lo que van a hacer es una modificación de las funciones del organismo. En este caso, la modificación va a ser a nivel de los neurotransmisores, de los receptores o de los transportadores que estén involucrados. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Una manifestación en el paciente. Ojo aquí con esta palabra, es manifestación, hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver un detalle. Vamos a analizar un ejemplo más. Tenemos aquí una neurona que está haciendo sinapsis con otra neurona que tenemos a través de la liberación de un neurotransmisor que es la serotonina. ¿Alguien recuerda en qué está relacionada la serotonina? ¿Para qué nos sirve? ¿Es buena? ¿Es mala? Está relacionada con el estado de ánimo, ¿no? Con esta sensación de, ay, como de agrado, de, sí, Exactamente. Con la básicamente. regulación de las emociones propiamente. Pues la serotonina se regula o se sintetiza a partir del triptófano que obtenemos a partir, es un aminoácido que obtenemos a partir de los alimentos que consumimos. Una vez que el triptófano es consumido, procesado, metabolizado, ya tenemos la molécula como tal, esta es transportada a través de la barrera hematoencefálica hasta llegar al cerebro y propiamente a las neuronas. Ahí, a través de una serie de enzimas diferentes, se convierte en 5-hidroxitriptófano y después en la serotonina, que es liberada del espacio presináptico y es capturada por sus receptores, los famosos receptores serotonérgicos. Ahora, en condiciones normales, esta serotonina, una vez que ya se unió a sus receptores, después es recapturada y transportada a un transportador de serotonina, porque ustedes deben saber que en el cuerpo nada se desperdicia. Si no se ocupa, se recicla y se vuelve a ocupar para después. Entonces, lo que hace aquí es propiamente, es que la serotonina que se libera, que no se une a ningún receptor, se captura a través del transportador de serotonina, entra nuevamente a la neurona y se degrada. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy produciendo poca serotonina o tengo algún trastorno del ánimo donde yo necesito que las concentraciones de este neurotransmisor se empiecen a incrementar? Puedo utilizar algún medicamento. Uno de los que más conocemos, les digo, es la sertralina, un medicamento que es utilizado tanto para tratar la depresión como la ansiedad, dependiendo de las dosis. Vamos a ver un poquito más adelante.
Y si no, también podemos investigar después sobre eso. ¿Y qué es lo que hace esta sertralina? La sertralina lo que hace es que actúa aquí, a nivel, ya me regresé, aquí, a nivel del transportador. Lo que hace es que genera un bloqueo. ¿Para qué? Para que estas moléculas de la serotonina que están en el espacio presináptico no se puedan volver a reciclar, vamos a decirlo, y entonces las concentraciones se incrementen. ¿Y qué es lo que va a causar el aumento de estas concentraciones? Pues un efecto que puede ser deseado, que es cuando tenemos el efecto terapéutico, es decir, el cambio que yo tengo, en este caso, en el sentido emocional, de que va a ayudar al estado de ánimo de mi paciente, de quizás de pasar a estar un poquito triste, a estar más contento, pero también podemos tener efectos secundarios o adversos. Y eso es muy, muy importante, porque aquí les decía que es importante tener en cuenta las manifestaciones en el paciente. Cualquier fármaco, cualquier medicamento va a tener manifestaciones que pueden ser positivas o que pueden ser negativas al mismo tiempo también. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta y estar nosotros al pendiente, porque obviamente si nosotros vamos a recomendar un medicamento, tenemos que tener en consideración esto. Y esto es importante porque nos habla de dos momentos, bueno, incluso de tres. Uno, antes yo debo de conocer el medicamento como tal, cómo funciona, su farmacocinética, su farmacodinamia, ver cuáles son las presentaciones farmacológicas que están disponibles en la región en donde yo estoy o que curo el seguro a mi paciente en algunas ocasiones. Tengo que conocer el historial de mi paciente para saber si es un paciente que va a responder de manera adecuada a este medicamento. Y en el tercer momento tengo que tener un historial de seguimiento de cómo le fue a mi paciente con este tratamiento farmacológico propiamente. ¿Vale, chicos? ¿Algo que quieran comentar de aquí, chicos? Recuerden, yo soy muy preguntona, me pueden interrumpir si algo no les queda claro, si no les gustó. Adelante, por favor. Todo bien. Bueno, seguimos entonces. Les decía, el caso especial del día de hoy es que vamos a tratar acerca de la depresión. Veo que mensajitos. Ok, nos dice, ¿existe algún psicofármaco que no tenga efectos adversos? Muy buena pregunta, Mateo. Propiamente, los efectos adversos se van a presentar en una población muy pequeña de los pacientes que los estén tomando. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Es que el costo-beneficio siempre sea positivo para nuestro paciente, es decir, que sea mayor el beneficio que el costo que nos puede ocasionar. Les decía yo, los efectos adversos no se van a presentar en toda la población, depende mucho de factores genéticos, por ejemplo, del metabolismo individual de cada paciente también, del tipo de estilo de vida que llevemos. Les ponía yo un ejemplo cuando doy la clase, por ejemplo, de algunos medicamentos, por ejemplo. Nosotros aquí en México estamos muy acostumbrados al almidón de maíz, por ejemplo, que es uno de los ingredientes que se conoce como excipiente, es decir, que es complementario a la presentación o la formación de las tabletas, de las pastillas. Pero, por ejemplo, en Perú, ustedes están más acostumbrados al almidón de papa. Entonces, muchas veces los efectos adversos no son solamente por el principio activo o el fármaco como tal, sino que tiene que ver con esos excipientes que ocupamos de acuerdo a las regiones en donde vivimos. A su contrario, depende mucho de la genética que nos toque. Yo, por ejemplo, en mi familia tengo dos personas que son alérgicas a cuánta cantidad de medicamentos se pueden imaginar, pero yo, por ejemplo, no soy alérgica a ningún medicamento. Y les hablo de personas que son muy allegados porque son mi hermano y mi mamá, y pues genéticamente, pues a mí me salvó quizás la combinación o la genética de mi papá porque pues no salí con tantas alergias, ¿no? O si nos vamos a analizar poblaciones también, veamos el caso de la población de Latinoamérica, por ejemplo, que tienen una muy buena resistencia al alcohol y si la comparamos con la población asiática, ellos tienen muy poca resistencia al alcohol y estos son por cuestiones metabólicas que muchas veces son los que nos dan esta presencia de efectos adversos. ¿Sale, Mateo? ¿Ya quedó más clara por ahí la duda? Todos nos pueden generar, pero depende mucho de factores muy particulares que tan graves o si van a ser excesivos o no en nuestra persona. Ok, seguimos entonces. Ahora, en el caso muy particular de los fármacos que se ocupan en la depresión, pues hay que saber qué es la depresión propiamente, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, pues que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, obviamente que tiene esta sensación de tristeza, pérdida de interés, pérdida por los placeres de la vida mundanos, y tiene muchos síntomas, ¿no? Podemos tener síntomas emocionales, como pueden ser cambios en nuestra autoestima,
síntomas físicos, que principalmente en los pacientes lo que nos observamos es que hay pérdidas o cambios en las rutinas del sueño y en la dieta, y también dificultades cognitivas, ¿no? Donde nos sentimos muy cansados, no queremos hacer nada de cosas, ¿no? Y pues resulta que por arte de magia muchas veces, lo que, bueno, no por magia, sino que a lo largo de la historia hemos visto, vimos que los medicamentos para la depresión o los remedios para la depresión, si lo tenemos ver otra oferta, vienen desde el año 1550 a.C. con los egipcios, pues hemos tratado de también contrarrestar estos efectos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el uso de psicofármacos que reciben específicamente actualmente el nombre de antidepresivos. Ahora, estos antidepresivos van a estar centrados en modificar tres sistemas a nivel neuronal, que son el sistema de la serotonina, de la dopamina y la noradrenalina, los tres neurotransmisores que están implicados en la regulación del ánimo y las emociones propiamente. Ahora, estos antidepresivos, como los conocemos, de dónde vienen o cómo fue que se dieron cuenta de que había una forma, ya vamos a decirlo, más actualizada, más bonita, ya no basada tanto en plantas, digámoslo de alguna forma, que podíamos tratar la depresión. Pues todo comenzó en 1957. Si se dan cuenta, es relativamente poquito, hace menos de 100 años. Entonces es también una cuestión de que, digamos, de como tal un psicofármaco para la depresión, tiene menos de un siglo presente en nuestra historia. Y el primero que se trató fue la iproniazida, que aunque ustedes no lo crean, no era un fármaco que dijeron, vamos a diseñar un fármaco contra la depresión, sino que fue una de esas cosas de la vida que dijeron, oye, quería hacer esto, pero me salió aquello propiamente. Resulta que la iproniazida era un medicamento que se utilizaba para la tuberculosis. En la década de los años 40, 50 y principios de los 60 todavía, los casos de tuberculosis estaban en aumento en Europa. O sea, muchas personas estaban muriendo, podríamos considerar que era una pandemia en aquellos entonces, que estaban muriendo por tuberculosis. Sin embargo, este medicamento, iproniazida, había sido un buen antibiótico para estos pacientes. Pero las personas que estaban administrando estos medicamentos, les digo yo que era un tipo de pandemia, podremos llamarlo, en los hospitales donde había muchos, muchos pacientes, se dieron cuenta que los pacientes que estaban con este antibiótico en particular, aparte de que tenían una mejoría en la infección por la tuberculosis, también tenían un cambio significativo en el estado del ánimo. ¿Ven por ahí que hay algún comentario? Serendipia, precisamente. Buscaban una cosa y encontraban otra. Fue una serendipia lo que tenían aquí con la iproniazida. Y pues resulta que se dieron cuenta de, pero ¿por qué será que esta molécula, este medicamento, no solo cura la tuberculosis, sino también ayuda al estado del ánimo? Y se pusieron a investigar, ya saben, les digo yo a mis alumnos siempre, personas que tienen mucho tiempo libre y nada que hacer, qué parte de la molécula, qué es aquello que les estaba ayudando, y pues se dieron cuenta de dos cosas. Una, que la iproniazida tenía aquí una estructura cíclica y que tenía la presencia de nitrógeno. Aparte de que también tienen una cadena donde también estaba presente este elemento. Y fue cuestión de un año en los que estas personas se pusieron a investigar y ahora sí, en 1958 nació la iprimamina, que fue como tal el primer antidepresivo, ahora sí, propiamente diseñado, el primer medicamento propiamente diseñado para tratar la depresión. Y quiero que vean esto. Nuevamente tenemos un anillo cíclico que tiene la presencia de compuestos de nitrógeno. Y aquí también. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que estos medicamentos tengan nitrógeno y que tengan un efecto antidepresivo? La respuesta está en los neurotransmisores en los que van a actuar, la dopamina y la noradrenalina principalmente. ¿Por qué? Estos dos neurotransmisores pertenecen al grupo de los neurotransmisores que se conocen como catecolaminas. Y adivinen qué compuesto está incorporado en su estructura. Pues nitrógeno también. Entonces, el hecho de que esté presente este elemento lo hacía un medicamento apto para tratar moléculas que tenían que ver con el estado del ánimo que también tenían ese propio elemento. Y así entonces empezó la historia de los antidepresivos, les digo yo, hace menos de 100 años. Actualmente, ¿cómo van esos antidepresivos? Pues resulta que los podemos clasificar de muchas maneras. Tenemos primero a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos, antagonistas de receptores de la niacinamida y antagonistas de los receptores de dopamina. De estos, fíjense
que podemos observar muchas cosas, pero les quiero resaltar algo. Estos últimos dos son interesantes porque más que en la clínica, se han utilizado mucho a nivel experimental, es decir, en la investigación preclínica y en la ciencia básica, vamos a llamarlo, donde están buscando desarrollar o probar otros métodos propiamente. Hasta aquí tenemos dudas, chicos. ¿Algo que quieran comentarnos? ¿Ya los aburrí otra vez? ¿Ya los volví a dormir? ¿Ya lo sabían? Una duda muy específica. Ahorita Díganme. dijiste que era la imipramina, ¿no? La segunda que se Regresa. investigó. Y la amitriptilina es como posterior a la imipramina. Un poquito después, Ah, porque ok. veamos esta parte. Les decía yo que la iproniacida en 1957, pues se dieron cuenta, ¿no? Pero Ujú. era un medicamento que estaban ahora sí distribuyendo de manera amplia. Y obviamente en la ciencia ustedes saben que, pues como en todos lados, los chismes corren rápido. Y lo que se dieron cuenta primero fue esto de, llama la atención la estructura que tiene aquí nitrógeno. Hay otras moléculas que si tienen nitrógeno también podrían tener este factor y pues fueron desarrollando, ¿no? Quizás a la par, pero si nos metemos en el ámbito ahora de, ok, tenemos dos grupos que al mismo tiempo se dieron cuenta que la proniacina por sus elementos o sus grupos con nitrógeno tiene un efecto antidepresivo. Empieza la competencia para ver cuál descubre la siguiente molécula. El proceso entre que se descubre una molécula que tiene un efecto y sale al final un medicamento es muy largo, propiamente actualmente, porque ahora sí nos metemos en todas las pruebas de bioseguridad y de calidad que necesitemos. Pero en esos tiempos, como estaban ya en un momento de vamos ya por aquí, por allá, lo que hicieron, si se dan cuenta, es como que jugar a moléculas similares. Entonces, muchas veces cambió una partecita del nombre, pero quizás porque aquí tenía otra cadena y ya tiene un nombre diferente. Pero esta cadena hizo que se prolongara un poquito, que saliera al mercado propiamente. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta, Rosa. Sí, muchas gracias. Ok, seguimos entonces. Les decía yo que de estos medicamentos hay algunos que son propiamente más utilizados en la clínica, que son los primeros cuatro, y los últimos dos son más utilizados en la investigación como tal. Ahora, de estos medicamentos, yo sé que si los pongo aquí, pues me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces vamos a ver un poquito más a detalle cada uno para que tengamos algún ejemplo. Los inhibidores de selectivos de la recaptación de serotonina propiamente que actúan o donde actúan a nivel de serotonina. ¿Y qué hacen? Pues bloquean la recaptación, como vimos en el ejemplo hace ratito de la cetralina. Y es precisamente por eso que la cetralina, junto con la fluoxetina y la paroxetina, se encuentran dentro de esta categoría. Si nos vamos a aquellos que además de la serotonina también inhiben a la norepinefrina y por lógica también a la dopamina, vamos a ver que lo que van a causar aquí es que estos dos neurotransmisores aumenten. Y vamos a encontrar en algún ejemplo como la venlafaxina y la duloxetina. Pero ojo, aquí ven que tengo un iconito de corazón y no es porque esté yo enamorada, sino porque muchas veces este tipo de fármacos también tienen efectos a nivel cardíaco. Entonces, regreso nuevamente. Tengo que ver la historial de mi paciente para ver si es un paciente viable para utilizar inhibidores de recaptación de la serotonina y la norepinefrina. ¿Por qué? Porque puede salir por ahí, dicen en mi pueblo, más caro el caldo que las albóndigas, donde en vez de que yo le ayude con su problema de depresión, lo voy a causar tal parte, un 2 por 1 un problema cardíaco. Y pues ahí ya no nos va a gustar la cosa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de antidepresivos que podemos manejar o de los que tenemos acceso para nuestros pacientitos, ¿vale? Nos vamos ahora con los inhibidores de las monoaminoxidasas, la famosa IMAO o MAO como se le conoce a la monoaminoxidasa propiamente. Fíjense que la monoaminoxidasa propiamente se utiliza mucho durante la síntesis de la serotonina, noradrenalina y la dopamina. Es una enzima que se encarga de descomponerlas. Entonces, propiamente, si no las descompongo, lo que va a hacer es que la presencia de estos neurotransmisores se siga presente a nivel cerebral, es decir, que no disminuyen las concentraciones. Y tenemos dos ejemplos, la fenilexina y la transicopropina. Pero, ¿qué creen? Los medicamentos que pertenecen a esta categoría suelen tener un montón de reacciones adversas con los alimentos. Entonces, si yo se lo voy a recomendar a mi paciente, tengo que conocer perfectamente la dieta que él lleva y decirle y recordarle, oye, te voy a dar este fármaco, este medicamento bajo este régimen, pero hace o tiene interacción con lácteos, con quesos,
con algunos tipos de carne en particular, con algunas verduras, dependiendo del medicamento, para que tanto mi paciente lo sepa y esté concuerde de que mediante el tratamiento no debe consumir ciertas cosas, y yo como médico o como o psicólogo en este caso, o psiquiatra que se lo voy a recomendar, estar consciente de, ok, le estoy dando a este paciente tal fármaco, pero conozco según su historial que no consume esto, no consume aquello, o quizás que es un paciente estrictamente vegano, entonces quizás no le conviene tanto porque lo voy a restringir más todavía en su comida. Entonces, no sé si me entienden esta parte de que debo de conocer tanto el efecto que tiene mi medicamento como los efectos secundarios o las complicaciones que pueden llegar a generarse, ¿vale? Vamos a tener también a los antidepresivos tricíclicos, que son como que los más novedosos hasta cierto punto, también, vamos a decir, los más actuales, que también tienen algunas cosas buenas, otras cosas malas, porque eso es lo que hacen, al igual que los inhibidores, es que bloquean la recaptación de los neurotransmisores. Tenemos algunos que aquí, por ejemplo, la imipramina creo que es de los más sonados de este grupo, pero ¿qué creen? También tiene una alerta porque tiene dos cosas. Presencia muy importante de efectos secundarios en la población que lo ha consumido, que ya están reportados, las famosas reacciones a veces a medicamentos que se tienen que reportar. Y dos, vemos que atrás hay también una pildorita, porque resulta que también aparte de estos efectos secundarios que se pueden presentar, tiene muchas interacciones medicamentosas. Entonces, si yo tengo un paciente que es polifarmacéutico, eso quiere decir que toma muchos medicamentos, obviamente ese tipo de medicamentos no sería la primera opción que yo le podría recomendar. ¿Por qué? Porque puede tener muchas interacciones y entonces les vuelvo y repito, les sale más caro el caldo que las albóndigas. Es una expresión que a mí me sirve para recordar que quizás ahora sí el costo-beneficio no está tan bonito para el paciente y pues que hay que tener en cuenta. Les digo, tenemos otros que son los antagonistas receptores de la N-metil-aspartato, este que tenemos aquí, y aquí quiero que vean este nombre, ketamina. No sé si lo han escuchado ustedes antes, alguno que han trabajado quizás con ratitas o con ratones, en algún momento lo han escuchado. Pues yo no con ratitas ni con ratones, con un paciente Ah, ok, que está bien. la psiquiatra le había mandado sertralina y pues él por decisión propia lo cambió a ketamina, que porque es muy similar según su familia. Nada que ver, pero bueno, vamos a ver por qué nada que ver o por qué la ketamina no sería propiamente un medicamento que se ocupa de primera mano en la clínica. Pues resulta, pues la sertralina sí, ya la vimos, ¿no? Que está dentro de la primera categoría. Pero la ketamina generalmente, por ejemplo, en investigación básica o preclínica, se ocupa como un anestésico que en los animales, principalmente en las ratones y en las ratas. Entonces, lo que hace es como un efecto más relajante, no propiamente de la depresión, pero, ojo, tenemos una neurona y un estado de emergencia. Se ha visto que en ratas, en modelos murinos, que la ketamina en determinadas dosis puede causar muerte neuronal. Entonces, no estoy tratando propiamente el efecto o la depresión como tal de mi paciente. Si no llevo un control bien específico, ¿qué va a pasar con mi paciente? Va a empezar a tener un deterioro neuronal propiamente que va a llevar a presentar otra sintomatología, que va a llevar al desarrollo quizás de otras enfermedades y que entonces no va a ser un tratamiento realmente que sea en pro de la salud de mi paciente. De hecho, por eso les marcaba aquí en rojo estos dos, porque propiamente como tratamientos antidepresivos sí se ha visto que tienen una acción que sí ha generado un efecto, pero es más caro el ahora sí, el mal que provoca o los efectos secundarios, vamos a decir, lo que puede producir, que el beneficio que nos va a otorgar este tipo de medicamentos. Caso contrario, que tenemos aquí también, por ejemplo, a los antagonistas receptores de la dopamina no tienen tantos quizás este efecto de que va a causar una muerte neuronal o un deterioro cognitivo o neuronal propiamente, pero sí hemos visto que también tienen algunos efectos secundarios que muchas veces no son tan viables para nuestro paciente, efectos que sí pueden ser más prácticamente que van a interferir con la vida o la realización de ellos, ¿no? O que tenemos que tener bajo mucha supervisión, tener ahora sí el cuidado, les decía yo, de llevar un historial de nuestro paciente bien detallado, con lujo de lupa, de todo lo que está ocasionando, tanto a su nivel psicológico, a su nivel emocional, a su nivel físico, a su nivel conductual con su ambiente, ¿no? Cómo está reaccionando todo para que si de por sí en general tenemos que ser quisquillosos, en estos dos tendríamos que ser el doble o el triple de quisquillosos para ver que el tratamiento de verdad esté funcionando.
¿Dudas con esto, chicos? Yo sé que quizás es mucha información o quizás es muy poca para ustedes. Por eso les digo, parte de esto es como que también dejarlos un poquito picaditos, decir, pues a mí me interesa un poquito más de este, porque sí, podremos adentrarnos en la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de estos medicamentos para entender más a detalle cómo es que están haciendo este efecto antidepresivo. ¿Cómo ven, chicos? Aquí ya los compliqué, ya los espanté. ¿Sí les está gustando? Hay una consulta, doctora. Sí. Como todo fármaco o droga también puede generar cierta resistencia cuando no se consume adecuadamente. En este caso, ¿cómo funcionaría o qué podría ocasionar o qué medicamentos tienen más riesgo de esta resistencia? Ok. Fíjense que aquí con los antidepresivos no tenemos tanto ese problema. Lo que sí tenemos es que vamos a ver un efecto. Obviamente el efecto no va a ser rápido. Obviamente también cuando un paciente empieza a consumir ese tipo de medicamentos, no es de que te doy la dosis más alta de momento, sino que vamos de poco a poco. Vamos a ir, supongamos, de la siguiente manera. Yo soy un paciente que va a empezar, por ejemplo, con la sertralina. La sertralina no voy a tomar la dosis más alta, vamos a suponer 100 miligramos, sino que voy a ir poco a poco. Comienzo con 25, veo cómo reacciona mi paciente, porque les repito, cada paciente es diferente. Veo que le está funcionando, la dejo ahí. Veo que no, aumento a 50. Veo que no, cambio la dosis. O veo su historial y su respuesta y cambio de medicamento. Aquí lo más importante para que no se genere esta resistencia propiamente es una, llevar bien el historial del paciente para ver cómo va respondiendo a este tratamiento y dos, ver que realmente se comprometa a seguir el régimen terapéutico que se le está dando, ver que si está tomando el medicamento, por ejemplo, en el caso de la sertralina, que es cada 24 horas, sea indicado para él. Y también tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de la sertralina, uno de los efectos secundarios que muchas personas han presentado es que les da insomnio. Sin embargo, también un porcentaje considerable de la población ha mostrado que no les da insomnio, todo lo contrario, que les da mucha somnolencia. Entonces, dependiendo del paciente, podemos ajustar incluso el horario en que va a tomar su medicamento. Y esto es importante porque si seguimos con este horario, con este régimen al pie de la letra, no tendríamos por qué desarrollar algún caso propiamente de que ya no nos funcione de manera el medicamento o que tengamos, como nos decías, Víctor, estos casos de resistencia. Al menos entre los antidepresivos no se ha visto tanto como tal. Cuando llegamos más adelante a los ansiolíticos, vamos a ver que ahí sí es súper importante porque sí podemos tener también reacciones muy adversas en que una ya no es suficiente la dosis ni el fármaco, es decir, que generamos esta resistencia, y dos, que nos podemos volver también muy adictos porque son sustancias finalmente que pueden causar un proceso de adicción. Ya lo decía Paracelso, la dosis hace el veneno, dependiendo de la cantidad del compromiso que cualquier persona tenga con cualquier tratamiento farmacológico, vamos a ver si es más en pro o en contra de su salud propiamente. En este cuadro, ¿dónde entra la misertapina? Ok, la misertapina, si mal no recuerdo ahorita, lo que les digo fue como que de los que yo hice ahorita, ay, entra en la primera categoría, en los inhibidores selectivos de la serotonina. Igual déjenme lo checo bien porque luego se me van las cabras al monte y dicen por ahí, pero según yo está en esta primera categoría. Igual lo checamos y les paso el ratito después, ¿vale? Tenemos otro mensaje. No, hasta el momento estos no generan dependencia siempre que se usen de manera, ahora sí, prudente, de manera regulada. Vamos a ver que hay medicamentos que aunque se utilicen de manera controlada, de manera regulada, bajo cierto régimen, sí pueden causar esta dependencia. De al menos de los que estamos aquí, el que podría llegar a tener un cierto riesgo por el efecto sedante, que es muy alto a veces, es la ketamina. Por ahí nos comentaba la profesora Flower que es como un anestésico, entonces también les decía yo, tiene más este efecto sedante, entonces esta sí podría llegar a causar un caso de dependencia, pero les digo también, dentro de la clínica propiamente no es tan utilizado, o al menos en la experiencia que yo he tenido, no lo he escuchado tanto que les sea recetado para los pacientes, sino que es más en la parte de esta de investigación básica, investigación preclínica, donde he visto que sí está utilizado y se han analizado tanto los efectos sedantes, anestésicos, como este efecto neurodegenerativo que puede llegar a causar, ¿vale? ¿Más dudas, chicos? ¿Más cosas que quieran comentar por aquí? Abril,
Doctora, ay, pero siempre es como que luego se tuteo y luego me acuerdo, No la te preocupes. costumbre. Sí, sí, Ah, sí. buenas noches. Sí, quizás de repente lo que pueda ayudar esta parte que surge de si genera un medicamento de dependencia o no, podría ser que nos comentes un poco sobre los tratamientos, la diferenciación entre los tratamientos crónicos, o sea, el consumo crónico de un medicamento, a qué se le suele llamar en investigación, un consumo crónico o Un una consumo medicación agudo. crónica y una aguda, ¿no? Eso puede ayudar en cuanto a los tiempos que sirven justamente para comprender mejor cómo se evalúa esto de que si genera o no dependencia. Ok, cuando hablamos de que nos van a dar un tratamiento de algo agudo, vamos a decirlo, es que va a ser algo generalmente menor a 3 meses. Es un tratamiento que incluso tenemos otra subcategoría que es agudo, que es menor a un mes propiamente, y se dan cuenta son temporales muy bajas y generalmente son por periodos espaciados. Les estoy hablando que la medicación es cada 12, cada 24 horas o incluso en algunos casos cada 48 o 72 horas. En cambio, tenemos medicamentos crónicos. Los medicamentos o tratamientos crónicos van más allá de los 3 meses en general, que pueden llegar o recomendados no pasar de los 6 a los 8 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que todo medicamento se va a metabolizar a nivel hepático. Entonces, también tenemos que cuidar que nuestros medicamentos no nos estén afectando el hígado, porque entonces podríamos tener un beneficio, pero al mismo tiempo estamos alterando, estamos afectándonos otra parte de nuestro organismo y eso tampoco es bueno. Generalmente, ¿qué se recomienda cuando un paciente va a pasar de un fármaco a otro? Porque supongamos que yo estaba primero con un tratamiento de fluoxetina y después dimos, no le está funcionando tan bien, vamos a cambiarle ahora a la sertralina. Entonces, esperamos mínimo un periodo de una semana al menos para que efectivamente toda la fluoxetina que yo estaba tomando al inicio esté eliminada de mi organismo y después yo pueda comenzar con otro tratamiento, con otro fármaco propiamente. No sé si así les queda un poquito más claro la idea. ¿Qué dice el público, chicos? Aparte de la doctora Flower, ¿no? Sí, todo bien. Ok, pasamos entonces a la siguiente. Les digo, esto nada más es como una probadita para que se queden picados, podemos después platicar más a detalle de cada uno, pero pues si nos pasamos ahora a hablar de la ansiedad, pues yo sé que todo el mundo en algún momento hemos pasado ansiedad. La ansiedad se caracteriza por una tensión, pensamientos preocupantes o cambios físicos que van desde el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, contracción o dilatación de las pupilas, varía mucho. Propiamente la ansiedad no es mala, es una respuesta al estrés, una respuesta de alerta que nuestro organismo nos dice, tienes que estar preocupado, tienes que estar al pendiente, pero obviamente cuando estos niveles de, vamos a decir, estas sensaciones de preocupación, de alerta, de estar siempre permanente, se salveran o se salen de control por diferentes situaciones, como pueden ser cambios propiamente a nivel de diferentes neurotransmisores, que pueden ser por expresiones genéticas, por el consumo de algunos fármacos, por la interacción social que ellos están teniendo, se pueden llegar a presentar. Es entonces cuando la ansiedad se vuelve un problema de salud que es importante y que es muy importante mencionar que si se dan cuenta, al menos según la Organización Mundial de la Salud, el 4% de la población tiene un trastorno de ansiedad o ha sufrido algún caso de ansiedad. De esto nos damos cuenta que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, quién sabe por qué, somos más preocuponas quizás, y en menor frecuencia en hombres. Y vemos que si vemos un mapa de Latinoamérica, países como México tiene un porcentaje bastante alto en su población general, 14.3. Si nos vamos con Perú, tiene 12.1. Argentina, que ahorita tienen una crisis económica, yo creo que este valor también está un poquito más elevado, está en 9.8. Y vamos a ir viendo que dependiendo de los países va aumentando. Y muchos veces tienen que ver, les digo, con la situación social, económica que se está viviendo. Pero hay algo que se ha visto que prevalece, es que la población que tiene mayores cuadros de ansiedad es la población juvenil o de adulto joven, porque empiezan a partir de los 15 a los 35 años las personas que tienen mayor comportamiento o mayores trastornos de ansiedad o que han sufrido un ataque de ansiedad en algún momento determinado de su vida. ¿Qué pasa con esto? Obviamente también hemos desarrollado medicamentos, aquí ya no son antidepresivos, sino ansiolíticos, y pues al igual les decía yo, teníamos, por ejemplo, en el Naikin, que también ya los mencionaba para la ansiedad en el papiro de Evers, pero fue hasta 1869, un poquito mucho antes de ver lo de la depresión. Aquí sí ya tenemos más
tiempo que se empezaron a escuchar el nombre de ciertas moléculas, de ciertos fármacos para tratar esta ansiedad. Uno de ellos, o el primero de ellos, fue el hidrato de cloral, que inicialmente se utilizaba como un sedante cuando ibas al barbero, porque antes los barberos hacían la función también de dentistas. Entonces el barbero te daba tu hidrato de cloral y ya te sacaba la muela, era un efecto sedante, pero se vieron que también causaba este efecto relajante en los pacientes. Entonces, en algunos textos se considera el hidrato de cloral como el primer ansiolítico. Sin embargo, si nos vamos ya a otros textos más actualizados y buscamos como el primer ansiolítico ya propiamente diseñado para la ansiedad, vamos a encontrar que ese fue hasta 1955 con el meprobamato, se me trae un poco la lengua, disculpen ustedes, que ya se considera como el primer ansiolítico o el primer fármaco directamente relacionado para tratar la ansiedad, ya no solo también como un sedante, sino propiamente como un ansiolítico. Y pues si nos vamos a ver a esto, pues vamos a encontrarnos que los ansiolíticos también tienen sus clasificaciones. Los más escuchados son las benzodiazepinas y pues sabemos que tienen sus dimes y diretes. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que ya vimos que estos también se utilizan para tratar la depresión. Y eso es muy importante porque muchos de los psicofármacos tienen esta función 2x1, incluso 3x1, donde hasta ayudan con la depresión, con la ansiedad, pueden utilizarse también para estos ataques de psicosis, pero dependiendo de qué, de la dosis que se le esté dando al paciente y también de qué tan intercalados está la administración de esta dosis, es decir, el régimen terapéutico que le estemos dando. Entonces, hay medicamentos que los repito son un 2x1, pero tenemos que ver siempre entonces la dosis y los horarios en los que se están administrando a mi paciente para ver si el efecto va a ser, por ejemplo, en este caso, para la depresión o para la ansiedad. Vamos a ver que también tenemos el mismo caso con los inhibidores de la recaptación de la serotonina y tenemos dos medicamentos más, que son los medicamentos no benzodiazepínicos, que son la buspirona y la hidroxicina, que si ustedes los buscan van a dar cuenta que están relacionados con sistemas que diríamos no tienen nada que ver con el cerebro, pero pues al final resulta que sí. Vamos a ver un poquito más a detalle estos. Y pues bueno, las benzodiazepinas van a actuar principalmente a nivel de GABA, que es uno de los neurotransmisores más importantes también. Y vamos a tener que estar en las famosas familias del pan, del sellón o del AN, como el alprazolam, el diazepam, el lorazepam, el clonazepam. Entonces, son buenas, sí. De hecho, también son medicamentos que tienen un 2x1. No es tanto en el efecto farmacológico o psicológico o a nivel cerebral, porque aparte de este nivel cerebral, por ejemplo, las benzodiazepinas aumentan increíblemente el metabolismo y también muchos médicos los recomiendan para bajar de peso, por ejemplo, pero ojo, simplemente hay que ver las dosis y el régimen por el cual va a durar el tratamiento, porque entonces si no puede causar varios problemas. Vamos a verlos. Tenemos aquí en los inhibidores selectivos de la serotonina, pues ya conocemos algunos, sabemos qué hacen aquí la fluoxetina, la sertralina. Si nos íbamos a los inhibidores de la serotonina norepinefrina, la venlafaxina es una que suena bastante en clínica. Aquí, por ejemplo, la buspirona, aunque propiamente no está diseñada o no era propiamente para algo a nivel cerebral, se dieron cuenta en los estudios que también funciona a nivel de los receptores de serotonina y de dopamina, entonces también genera un efecto. Aquí también fue algo de, no estábamos buscando esto, pero resulta que salió al final de cuentas. Y pues también tenemos aquí la hidroxicina, ¿no? Que esta, fíjense que la hidroxicina estaba diseñada para el tratamiento de alergias propiamente en los receptores de histamina, ¿no? Pero se dieron cuenta que además de contribuir a las alergias, también tiene un efecto sedante y ansiolítico. Entonces, es bien interesante y aquí, ojo, algo que es súper importante con los ansiolíticos. Pese a que las benzodiazepinas tienen un muy buen efecto, son de las que a veces podemos escuchar más, son las que tienen mayor riesgo de dependencia o abuso. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente llega a un estado en el que se encuentra tan bien de cierta forma, en que dice, necesito, pero empieza a aumentar la dosis, ya sea generalmente de manera descontrolada, porque si durante la primera semana quizás tomaba 10 y con eso se sentía bien, su dependencia hace que esos 10 miligramos que tenía del medicamento ya no sean suficientes. Y para sentir el mismo efecto ahora necesita 20 o necesita 30 o más dosis. ¿Y qué es lo que genera esto? Una codependencia. Y aparte de esta codependencia, el aumento
no regulado, no supervisado las dosis puede generar problemas cardíacos. Les decía yo que las benzodiazepinas específicamente también se utilizan bajo algunos tratamientos muy rígidos para bajar de pesos, pero ¿qué pasa si tú, supongamos que no tienes ningún trastorno a nivel mental, estás muy bien, no tienes este caso de ansiedad, tomas las benzodiazepinas para bajar de peso, ves que bajas 1 kilo, te sientes feliz. Entonces dices, quizás si me tomo no una, sino 2 píldoras, baje 2 kilos. Empiezas a aumentar la cantidad de medicamento que consumes. O sorpresa, sí vas a bajar de peso, pero también entonces estás ocasionando un desequilibrio a nivel cerebral de tus neurotransmisores. Y entonces eso te va a causar que también tengas entonces alteraciones en tu comportamiento, en tu cognición. Y aparte te estás haciendo dependiente. Entonces, si se dan cuenta aquí, esta flechita les dice de dónde va el más, al menos para el riesgo de dependencia o abuso. ¿Qué es lo importante de estos? Todos estos medicamentos se pueden recetar a todos los pacientes, sí, pero ¿de qué depende? De ahora sí, de estar súper al pendientes de cómo están realizando cada uno de los pacientes el tratamiento, ver que lo cumplan en las dosis, en las horas adecuadas, ver que si mi paciente es alguien que está en peligro por la situación familiar, la situación social en la que está viviendo de contraer una dependencia, obviamente no le voy a dar una benzodiazepina. O a ver, por ejemplo, incluso la edad de mi paciente. Si es un niño, quizás las benzodiazepinas, aunque son efectivas, no sean la primera opción que yo le podría recetar a un niño. Quizás a un niño podría estar con un inhibidor de la recaptación de serotonina o de la norepinefrina. O incluso si veo que es un caso de ansiedad que no está tan, vamos a decirlo, exagerado, que no está tan grave de cierta forma, que voy a probar con la hidroxicina, que es algo más leve, que no le va a causar dependencia al niño y que también va a darme un efecto positivo para su tratamiento contra la ansiedad. ¿Qué tiene que hacer esto o por qué es importante? Pues nuevamente, les repito, tenemos que conocer los medicamentos con los que estamos trabajando o los medicamentos que vamos a recomendar a nuestros pacientes o también, si yo no lo conozco, acercarme con alguien que sepa y que me pueda explicar, oye, pues esto funciona así, funciona allá, te conviene, puede causarte esto, puede causarte aquello, para que tú tomes una decisión que sea pensada, que sea basada en la evidencia propiamente y que tú te puedas hacer realmente responsable de lo que estás diciendo o lo que le estás recomendando a tu pacientito. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ya habían escuchado? ¿Ya lo conocían algunos? Les digo, ya los aburrí, ya los dormí. Una consulta. Bueno, más que una consulta, yo creo que es una opinión acerca de usted, ¿no? Estamos revisando ahorita psicofármacos, pero desde su posición, ¿por qué es importante sumar a los psicofármacos la terapia psicológica basada en la evidencia? Para, porque, o sea, definitivamente también hay estudios que hasta a veces critican este reduccionismo biológico de la ansiedad y la depresión, ¿no? Para explicarla como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante sumar la terapia como una estrategia multidisciplinaria para trabajar esta ansiedad y la depresión? Excelente pregunta, Víctor, y de hecho te adelantaste a mi siguiente, porque aquí están mis preguntas importantes que puede surgir de todo esto. ¿Se integra este aspecto farmacológico a la psicoterapia? ¿Son desafíos? ¿En otras situaciones? Pues, ¿por qué lo integramos? Muchas veces nosotros podemos ir a terapia, podemos externarnos, podemos hablar de lo que nos está pasando, de lo que nos está preocupando, y al mismo tiempo podemos creer que estamos teniendo un beneficio y es muy bueno. Pero habrá pacientes en que la terapia, solamente el desahogo de sus emociones, quizás no sea suficiente en el sentido de que vemos que quizás ha sido durante tanto tiempo que están bajo cierto estresor, que están ciertas bajo circunstancias, que ya no solamente es algo que digamos tienen que externar con palabras, sino que ese estrés ya les causó de verdad un daño a nivel de sus neurotransmisores, a nivel fisiológico propiamente. Entonces ahí es donde tú necesitas ver que es necesario un fármaco. ¿Cómo yo puedo saber eso? Hay estudios de laboratorio que yo puedo mandar a hacer a mi paciente previo de que él consuma algún medicamento previamente. Al inicio nos decía la psicóloga Rosa que obviamente tenemos que descartar todo lo físico que podemos tener aparte, porque quizás ese estado de tristeza o de cualquier situación no se deba propiamente a un desequilibrio a nivel de cerebral, ¿no? Entonces tenemos que ver, ok, si no es a nivel cerebral, cuáles son otras razones físicas que lo pueden explicar
para irnos por esa parte, o si no es nada físico, entonces sí, y veo que, por ejemplo, que mis resultados de concentración de algunos neurotransmisores o el neurotransmisor familiares están normales, es decir, ok, este no es un momento para un fármaco, o caso contrario, es un momento de que yo le administre algún fármaco, o lo conduzca yo con otro especialista que le pueda recetar fármacos, porque obviamente yo, por ejemplo, soy QFB y sé de fármacos, pero eso no significa que yo pueda recetarte un fármaco. Propiamente aquellos que pueden recetar un fármaco se refieren a los médicos, a los psiquiatras. Pero entonces tú tenemos que saber, tenemos que conocer cuándo es el momento de actuar de cada uno de los profesionales de la salud y tener comunicación propiamente entre nosotros. No solamente decir, ah, pues te mando a fulanito porque pues no sé qué hacer con él, o te mando a perenganita porque le di esto, pero no funcionó, sino de verdad compartir el historial clínico, hacerlo como debe de ser y que esta comunicación siempre sea bidireccional. En el caso de yo te digo, tú me dices, lo platicamos y vemos qué es lo mejor para nuestro paciente. Propiamente, obviamente, el que un paciente esté utilizando psicofármacos no descarta que tenga que llevar la psicoterapia o que la tenga que abandonar propiamente. Mejor dicho, no es un incentivo para que deje la terapia o otras alternativas terapéuticas, porque son tratamientos complementarios. Hay que ver si la situación de mi paciente es la adecuada y necesita el psicofármaco o no, y ver si solamente la psicoterapia es suficiente o no. Y entonces, ahora sí, ¿de qué va a depender de cada uno de nuestros pacientes, de cada caso en particular? Cada caso específico es diferente. ¿Cómo sé yo que tengo que o no? Pues tengo que informarme, saber qué es lo que puedo observar, si voy a mandar a hacer pruebas de laboratorio, cómo las puedo interpretar, ver ahora sí cuál es la mejor, eh, válgase a renunciar, el mejor tratamiento, la mejor opción que yo le puedo ofrecer a mi paciente. Y si yo no puedo, ver quién se la puede ofrecer o con ayuda de quién se la puede ofrecer también. No sé si esto responde a tu pregunta, Víctor. Sí, sí, definitivamente. Ujú. ¿Ok? Entonces, Víctor ya nos dijo una de las preguntas importantes que yo quería que surgieran. Otra de las preguntas importantes que tengo aquí es, pues, ¿cuál elijo, no? Porque vimos que hay diferentes categorías y dentro de cada categoría, pues, entran fármacos diferentes. Aunque comparten un mismo mecanismo de acción, muchas veces los fármacos tienen, les digo yo, diferencias en el uso de excipientes, en el uso de la dosificación, en el uso de los tiempos que los tengo que tomar. ¿Cómo voy a saber yo cuál le voy a dar a mi paciente? Pues propiamente yo tengo que conocer a mi paciente, ver el estilo de vida. Les decía yo, por ejemplo, supongamos que yo soy mexicana, vivo en México, acá tienen su casa cuando gusten, y me voy a Perú. Y en Perú me estoy tranquilamente, pero necesito un medicamento. Y tengo dos opciones en la farmacia. Un medicamento que tiene, les decía yo en un inicio, un excipiente a base de almidón de papa y el otro que es a base de almidón de maíz. Obviamente, si yo voy y le digo a mi médico, él se interesa por mí, le digo que soy mexicana, le digo que pues estoy más acostumbrada a consumir, por ejemplo, las tortillas de maíz, aquí me va a decir, ok, te voy a recetar el medicamento A, porque esa base o tiene como uno de los componentes el almidón de maíz. Quizás el medicamento B, que te va a hacer el mismo efecto, no sea el ideal para ti porque tiene almidón de papa. Entonces, tu metabolismo ya está acostumbrado a una cosa. Entonces, ahí es donde entra la importancia de saber de dónde viene tu paciente y conocer su historial propiamente. En base a eso, lo elijo. ¿Y por qué también eso es importante? Porque si yo conozco mi paciente, conozco el medicamento que le voy a dar, también voy a conocer esto, los posibles efectos secundarios que se pueden llegar a presentar. Les digo, los efectos secundarios no se presentan siempre, no en toda la población, pero yo debo de conocer y le debo de decir a mi paciente también cuáles podrían llegar a ser esos efectos que se presenten. Incluso es una obligación de cada una de las compañías farmacéuticas que en las etiquetas de los medicamentos, si tienen ustedes algún arte a la mano, pueden checarlo, vengan cuáles son los efectos secundarios y tiene que venir un número de teléfono y un correo en el cual ustedes pueden reportarlo. Porque les decía, los efectos secundarios van a variar dependiendo de la persona que está consumiendo el medicamento. Pueden o no presentarse, pueden ser o no exacerbados, pero también es una responsabilidad que tienes tú como persona que está relacionada con los fármacos como paciente, reportar estos efectos. Porque muchas veces podemos decir, pues quizás no es importante, pero ese quizás no es importante no solo me está pasando a mí, está pasando a muchas personas. Y entonces es algo que tienen que reportar. Caso muy random, veamos un caso muy extremo, la talidomina. La talidomina, que fue un medicamento que se les daba a las mujeres embarazadas para evitar los vómitos,
fue un medicamento muy sonado, muy controversial. ¿Por qué? Porque les evitaba los vómitos durante el primer y segundo trimestre del embarazo, pero sorpresa, se dieron cuenta que los hijos de estas mujeres nacían con el síndrome de la foca, es decir, que tenían extremidades muy cortas. Quizás eso dijéramos, pues no lo podemos hacer que fue su genética, que fue el momento, que fue cualquier cosa, pero si una mujer no hubiera dicho, oigan, yo tomé este medicamento y, oye, tú también lo tomaste si tienes tu bebé el mismo efecto, si no lo hubiéramos reportado, quizás no hubiéramos sabido que era la talidomida la causante de tal mutación. No sé si me explico, es muy importante que yo conozca el efecto y que también si lo presento, lo reporte. Existe también toda una parte administrativa de cómo se reportan estas reacciones adversas a los medicamentos o estos efectos secundarios, y dependiendo de cómo las reportes también va a ser la forma en que va a quedar una, una huella, vamos a decir, un precedente de lo que está pasando. ¿Sale? Otra pregunta que también venía ahí, que es muy interesante, es, bueno, ¿y qué pasa? Si yo estoy embarazada o estoy lactando, ¿puedo tomar algún psicofármaco? Fíjense que aquí la respuesta es muy controversial. ¿Por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, específicamente que en personas que tienen depresión, sí se le pueden tomar algunos antidepresivos como la sertralina o la fluoxetina durante el embarazo. Sin embargo, eso tiene que ser muy monitoreado tanto por el psiquiatra que lo está recomendando como por el obstetra. ¿Por qué? Porque tenemos que ver efectivamente que no haya ninguna alteración al producto o al bebé durante estos periodos, ¿no? Propiamente se considera que si una mujer va a tomar cualquier psicofármaco, los primeros 2 trimestres del embarazo tienen que ser altamente supervisados. Y obviamente tienen que ser en un caso súper bien justificado de que la persona, la paciente, necesite sí o sí ese fármaco. Si no, lo que se suele recomendar es que durante este periodo del embarazo, la lactancia, se suspende el psicofármaco, les repito, no de forma abrupta de lo tomo hoy, mañana lo dejo de tomar, sino que lo voy tomando, lo voy dejando de tomar poco a poco, y que durante estos periodos se busquen otras terapias. ¿Qué otro tipo de terapias? Si nos vamos también con la psicoterapia, la terapia conductual, está bien. Si vemos que no es suficiente, podemos buscar otras alternativas. Existe un área de la farmacología que se llama farmacognosia, que se refiere al uso de las plantas, de animales, de minerales, pero sabiendo por qué sí ayuda contra tal tratamiento. Por ejemplo, se sabe que el té de manzanilla, algunos componentes actúan al mismo nivel a los que actúa el diazepam. Entonces podría ser, en el caso de si, por ejemplo, tengo una paciente que tenga ansiedad, en vez de darle diazepam, le puedo complementar su terapia conductivo-conductual con té de manzanilla, pero obviamente bajo la supervisión tanto del psiquiatra, de los tetras o del personal de la salud que tenga que ver. Finalmente, yo estoy bajo un tratamiento psicofarmacológico. ¿Cómo evalúo la evolución o le doy seguimiento? La terapia sigue siendo, porque la conversación que tengas con tu paciente te va a ayudar a comprenderlo, te va a ayudar a enriquecer su historia clínico, a ir enlazando su historia propiamente parte por parte. Y les digo, hay muchas opciones ahora actualmente en que ustedes pueden buscar qué pruebas de laboratorio son las ideales para conocer la concentración de X neurotransmisor, por ejemplo, durante un periodo de ansiedad, durante un periodo depresivo, y ustedes hacer las comparaciones entre los estándares que ya se tienen y los resultados que muestran sus pacientes. Y entonces sí, hacer una valoración de me está funcionando, no me está funcionando, o si es un medicamento A contra un medicamento B, cuál le funciona mejor a mi paciente de acuerdo a su metabolito. Algo que a nivel farmacológico de manera general se está buscando es que la terapia farmacológica sea personalizada. De ahí que muchas veces, o el sueño deseado de la farmacología, es que sea una terapia que sea personalizada al grado de que sea realmente lo que necesites de acuerdo a o a tu material genético, ¿no? Que es el que determina los procesos de metabolización de tus células, de cómo trabaja tu cuerpo propiamente. Entonces, es algo que se está buscando a nivel de la farmacología en general y que esperemos si se pueda llegar a presentar, que nos toque verlos todavía. Lo dudo un poquito porque todavía estamos un poco atrasados, pero ojalá y se llegue en un futuro, porque entonces ahora sí, la atención médica, la atención a la salud del paciente general va a ser súper detallada y súper, ahora sí, determinada al paciente específico que tenga que tomar el medicamento, aunque sí sea un paracetamol, que es muy común, pero es el paracetamol que tú específicamente vas a necesitar. Y pues finalmente, ¿cómo es que todo esto lo puedo hacer? Pues tengo que estarme capacitando y actualizando constantemente, porque muchas veces lo que decimos, lo que es hoy, mañana ya no es. Un ejemplo muy común, a mí me enseñaron que teníamos 9 planetas en el sistema solar.
A mis primas les enseñaron que ahora son 8 planetas y un planeta enano. Entonces, aunque el conocimiento sigue siendo de cierta forma el mismo, ha tenido sus cambios, sus variaciones. Lo mismo ocurre con cualquier área de la ciencia. Lo que es hoy, mañana ya no es, o volvió a ser lo que hubiera pasado. Entonces, específicamente en el área de psicofármacos, en que tengo que estarme actualizando, capacitando en psicología, en anatomía y fisiología, en farmacología, en terapias alternativas, y eso es bien importante también. No solo porque soy psicólogo voy a ver feo a los químicos, a los médicos, a los nutriólogos, sino que tengo que darme esta oportunidad de conocerlos, de que ellos me conozcan y de tener una comunicación que vaya en ambos sentidos, chicos. Hasta aquí, chicos, algo que quieran aportar, que les quedó duda, no les gustara, les gustó. Yo tengo dos dudas. Bien. Una es, a veces se habla de los medicamentos de primera, segunda, no sé si ya exista tercera generación. Mi pregunta va en el sentido de, ¿son mejores los de las últimas generaciones? Ok, vamos por esta parte. ¿A qué nos referimos cuando son primera, segunda, tercera generación? Es a que yo tengo una modificación en ese medicamento. Si nos regresamos al ejemplo de acá, vamos a irnos directamente. La hipronacida, que vimos que era para la depresión, originalmente no estaba diseñada para la depresión. Podríamos considerarlo que esta es una generación cero, porque era un medicamento contra la tuberculosis. La iprimamina, que ya fue diseñada propiamente para la depresión, es un medicamento de primera generación. ¿Es útil? Sí. Pero si me voy aquí a los inhibidores selectivos, quizás esos sean de segunda generación, los de la serotonina y norepinefrina de tercera. Incluso si me voy, por ejemplo, aquí los antitricíclicos serían en esa escala de quinta generación, pero oh sorpresa, los antidepresivos tricíclicos tienen a su vez una subdivisión de primera, de segunda y de tercera generación. ¿A qué se refiere esto? A cómo los han ido descubriendo principalmente. ¿Son buenos todos? Sí. ¿Cómo selecciono yo el que voy a utilizar? De acuerdo al que mi paciente le quede mejor. ¿Cómo sé cuál le queda mejor al paciente? Conociendo su historial clínico. Este concepto también de medicamentos de primera, segunda, tercera generación se utiliza mucho también en el contexto de los antibióticos, pero ahí entra otro factor, porque desgraciadamente, principalmente en el uso de antibióticos, hemos hecho un abuso de ellos, no los tomamos cuando debe de ser. Caso tal cual y que es muy concurrente y que, por ejemplo, yo peleo mucho en mi familia, es que cuando tienen una gripa, que generalmente es algo viral, toman un antibiótico, que es para algo bacterial. Entonces, ahí lo que están generando es resistencia bacteriana. Obviamente, un antibiótico de primera generación no te va a servir después a ti cuando de verdad tengas una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque ya ocasionas una resistencia primero. Entonces, dependiendo también del tipo de medicamento del que estés hablando, podemos mencionar el tipo de generación. En general, todos son buenos, todos son prácticos, sí, pero se van adaptando, lo voy a elegir, mejor dicho, en función de las condiciones que tenga mi paciente, en función de su historial, en función de cómo va reaccionando él a ese tratamiento. No sé si queda más clara esa duda, Rosa. Sí, muy clara, muchas Ok. gracias. La Y la otra, segunda es, ya sé que no tiene que ver, bueno, no sé qué no, no tanto, te preocupes, tu me pregunta. salgo un poquito del tema tal vez, pero ¿qué tan recomendable es la psicofarmacología en relación con pacientes con abuso de sustancias? O bueno, no sé, en Mm, Es uso de sustancias. muy buena pregunta. De hecho, suelo utilizar un caso clínico luego de ese tipo de cosas, porque vamos ahora a seguir la siguiente diapositiva para que nos ayude de ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo un paciente que tiene ansiedad, que tiene un historial que tiene abuso de cocaína, por ejemplo, que obviamente tiene un abuso de alcohol. Tienes estas 5 opciones para recetarle o recomendarle de medicamentos a tu paciente. Y acá en tu tablita sabemos que van de mayor a menor riesgo de abuso. Obviamente a mi paciente, si yo le voy a dar un tratamiento farmacológico, las benzodiazepinas están completamente rechazadas. Yo tendría que ver otras opciones y como ya tengo una historia que viene de abuso, ¿cuál de los medicamentos que yo puedo recomendarles y que tienen menor riesgo? En este caso, la hidroxicina. Entonces, generalmente sería con este medicamento. ¿Qué puedo hacer? Le doy la hidroxicina, veo que quizás no sea suficiente, necesito complementar con algo más, pero veo que las benzodiazepinas, aunque son una buena opción, no son la mejor porque causan mucha dependencia. Yo sé que existen alternativas farmacognósicas que pueden aplicar el mismo efecto que las benzodiazepinas. Complemento con otro tipo de terapia. Además de la terapia conductual y la terapia psicológica, la terapia farmacológica
puede estar una terapia alternativa que es la farmacognosia, donde les comentaba yo hace rato, se ha visto que los componentes que tiene la manzanilla actúan de manera similar a los que actúa el diazepam. Entonces yo no le doy una benzodiazepina porque sé que puede generar alta dependencia, pero le puedo recomendar a mi paciente que tome la dorcicina y que también vaya la combinando con algunas tardes donde beba té o realice ciertas actividades. Obviamente ahí, si es necesario un tratamiento farmacológico, bien, pero ¿cuál es el que le gestiona menor riesgo a mi paciente y qué otras cosas le puedo recomendar o con qué otro especialista lo puedo mandar para que su tratamiento sea mejor? No sé si eso responde o aclara más la pregunta, Rosa, también. ¿O te dijo Sí, igual? no, no, de hecho está perfecto. Muy ¿Ok? bien. ¿Alguien más que nos quiere decir? Veo que hay preguntas en el chat. Espérenme tantito, voy para allá. Sí, doctora Abril, son dos preguntitas que nos llegaron en YouTube. A ver si les podemos responder, si el tiempo Te las da. dejo por aquí. Dice, para evaluar la falta de ánimo por falta de serotonina sería mediante análisis de laboratorio, no recetarlo por un diagnóstico de SM como suelen hacer los psiquiatras. Ok. Propiamente ya existen algunas guías aprobadas por la Asociación Mundial de la Salud y otras instituciones para evaluar si un paciente tiene o no tiene depresión. Estas guías se refieren mucho a la forma conductual. ¿Son válidas? Claro que sí. Pero también ustedes, si conocen, pueden hacer un estudio donde determinen las concentraciones a nivel de laboratorio, a nivel de investigación, vamos a decirlo, de ciertos neurotransmisores. Obviamente, este tipo de estudios no son tan comunes. Tendrán que ver si hay un laboratorio que esté disponible para hacerlos. Obviamente también, por lo mismo, no son tan baratos. De ahí que muchas veces no se hagan ese tipo de estudios. Pero si se tienen las posibilidades, sí sería recomendable para que entonces sí, tú veas más a fondo la condición de tu paciente. Lo que les he venido repitiendo desde hace rato, tienen que ser muy, muy, muy quisquillosos en su historial clínico, complementarlo con información personal, información de identificación, información personal, información clínica o de datos de laboratorio si los tienen, información de otras patologías que haya sufrido. Quizás podemos decir, ah, pero pues es que quizás de niños se hacía pipí y eso no tiene nada que ver, pero hay algunos trastornos psicológicos que también tienen que ver con eso, con los problemas de que los niños se hagan del baño y que pueden resaltarse ya en la etapa adulta. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan este tipo de cosas. Les suelo decir a mis estudiantes, sean los más chismosos posibles para hacer su historial clínico. O sea, saquen el chismecito completito a su paciente para que lo puedan hacer. Pero, les digo, sí sería algo complementario que podrían hacer si existen las posibilidades. Dos, el bupropión, ¿en qué clasificación aplicaría? Me agarran en curva, se los debo porque ahorita no lo tengo tan fresco, no es un medicamento con el que esté tan eh, bien, relacionada, pero se los busco, se los mando igual para que se los comenten o se los pongo en comentarios en el YouTube para que ustedes lo puedan recitar al rato. O sea, no recuerdo muy bien. Y si les digo algo, les voy a mentir. Entonces, prefiero mejor decirles al rato, buscarlo yo, hacer mi tarea y ya se los comento. ¿Algo más, chicos? Sí, doctora Abril, justamente ya tal vez para de alguna manera ir culminando sabiendo ahorita que están mucho más claras las consultas que nos habían brindado previamente, tal vez podemos cerrar de alguna manera indicando qué es lo que se llevan con el conversatorio de hoy, ¿no? Si, qué es lo que más les ha impactado, qué es lo que más, en este caso, les ha llamado la atención de lo comentado por la doctora Abril, ¿no? Sea a través aquí mismo de Zoom. Hemos visto que hay personas bastante participativas, eso se agradece bastante, sea a través de Zoom, a través de YouTube, ¿no? Incluso a través de nuestras redes también de Instagram, que también tenemos actualmente. Sí, chicos, o sea, lo que les haya gustado, lo que no les haya gustado también es súper válido, porque así también vamos mejorando. Todo es perfeccionable hasta cierto punto, entonces ustedes digan, comenten, les gustó, no les gustó, lo conocían, nunca la vida lo había escuchado, les aburrí, ustedes digan, hablo muy rápido también, entonces también eso me lo pueden decir, porque yo lo entiendo. Pues bueno, de aquí a que se animan algunos otros, este, pues muchas felicidades, Abril. La verdad es que se ve que dominas el tema y aparte te gusta y muy, muy completo, ¿no? Enfatizando que es esta cuestión de depresión y ansiedad, ¿no? Me hubiera gustado como ver otras áreas como trastorno límite y cuestiones así, no sé, eh, autismo, TDA y cuestiones así, pero bueno, ya eso ya es mucho más específico, pero considerando este tema específico de depresión y ansiedad, para mí me pareció muy completo
Muchas felicidades. Desmitificaste como alguna parte de alguna información que yo tenía y me ayudaste a entender un poquito más en el sentido de cómo complementar el fármaco en el sentido de descartar como ciertas cosas en la historia clínica del paciente, ¿no? A veces no tomamos como en cuenta incluso su dieta y creo que es algo muy importante que no lo consideraba. Y pues eso, muchas gracias, me queda decirte nada más. Qué bueno, Rosa, que te ayudó, que aprendiste algo nuevo. De eso se trata. Yo sé que nos falta de ver más cosas, pero pues aquí no va a ser un pedacito. Pero si les gusta, pueden decirle a Darwin, a Flower, a André que nos inviten nuevamente y con mucho gusto preparamos otros temas. Yo más que dispuesta. Y pues, obviamente, al inicio les presenté mi correo, si no se los repito, es avilondra@hotmail.com o igual se los pueden pedir a ellos y con mucho gusto cualquier duda, queja, comentario, sugerencia es bien recibida. Aquí es otra vez por si lo quieren anotar, ya saben, o igual directamente con ellos. Sí, doctor Abril, Genial. muchas gracias. A ver, Darwin, te Ah, cedo el sí, pase. Ujú. sí, ahorita solamente agradecer a la doctora Abril, ya estamos terminando. Y ahorita, de hecho, te iba a dar el pase a ti, André, para que nos puedas mencionar justamente el auspicio que, bueno, la formación que viene auspiciando esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, Sí. muchas gracias, doctora. Sí, exactamente. Así como esta temática que estamos viendo el día de hoy es una de las temáticas que abordamos también en lo que es la formación que estamos brindando de parte del liceo, la formación en psicoterapia basada en evidencia. Este es solamente un seminario, una temática. La doctora Bill también es parte del equipo docente que nos ha venido acompañando con respecto a las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, a los presentes, tanto que nos ven de YouTube, de Instagram, incluso también del mismo Zoom, les invitamos a que puedan, en este caso, solicitar unas entrevistas evaluativas, informativas, con liceo específicamente, para en este caso puedan tener una reunión con nosotros, conocer un poco más del programa, en este caso de lo que estamos ofreciendo de parte de la formación, y ahí a partir de ahí, teniendo toda la información clara, en este caso nosotros encantados de poder, según la parte evaluativa y teniendo en consideración que sea afines también a la formación y a la asociación, tenemos encantados de poder tenerlos como estudiantes en la formación. Entonces, recordemos también a la doctora Abril, ya tiene su correo por alguna consulta con respecto a la temática o algo relacionado a ello. También hay otro importante anuncio que respecta a nuestra jornada, que se va a realizar tanto el día viernes como el sábado, viernes de forma virtual y sábado de manera presencial. Entonces, con esto quería informarles para que lo puedan tener en cuenta. Darwin, Flau, no sé si quieren agregar algo más, incluso también la doctora Abril. Pues de mi parte, muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Disculpen si les digo hablo muy rápido o si los confundí en algo. Espero que de verdad se lleven algo que les sea de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo. Y pues como siempre, darle las gracias a Darwin, a Andrea, a Flower por la invitación. Y pues yo siempre aquí dispuesta para estar con ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, hasta luego, cuídense. Adiós, bonita noche. Gracias, doctora. Nos vemos hasta una próxima ocasión.